Así inicia Es Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo, como siempre desde Venezuela, nuestra sede central. Tenemos a partir de este momento, en la próxima hora, dos temas que son noticia. Aquí están desplegados en titulares. En Noticia Venezuela y la República Árabe Saharaui, ambas naciones fortalecen sus relaciones a más de 30 años de haber iniciado un camino de solidaridad con la visita de este presidente a esta nación suramericana, Brahim Ghali, con quien conversaremos en profundidad en minutos. Este encuentro, hoy en Caracas, coincide con el primer año del cambio de rumbo de España sobre la causa saharaui, al apoyar el plan de autonomía propuesto por Marruecos. En todo caso, la lucha por la autodeterminación y la independencia del Sahara es el camino y les contamos. En Noticia Bolivia, el presidente de esta nación alerta sobre los mensajes hostiles de representantes del gobierno de Estados Unidos por la decisión soberana de industrializar el litio con el apoyo del gigante asiático China. Vientos de desestabilización, nos preguntamos, profundizamos en ello. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, en Caracas se reúnen el presidente de esta nación, Nicolás Maduro, su homólogo de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, reafirman lazos de cooperación, suman esfuerzos para defender la causa del pueblo saharaui. Vamos a verlo. Es la primera visita del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática a Venezuela. Los mandatarios Nicolás Maduro y Brahim Ghali buscan fortalecer las relaciones diplomáticas y lazos de hermandad entre ambas naciones. El gobierno venezolano ha reafirmado su posición de seguir apoyando la causa del pueblo saharaui y el derecho a su autodeterminación. Venezuela la reconoce como Estado independiente desde 1980 y 2 años después establecieron relaciones. En el marco de su visita a Caracas, el también secretario general del Frente Polisario sostuvo un encuentro con el presidente del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-África, Jesús Suárez Chourio. La nación, con una participación activa en el seno de la Unión Africana, mantiene relaciones diplomáticas con una amplia mayoría de países que se apegan al derecho internacional y persiste en la lucha por materializar el derecho a la autodeterminación de los saharauis. Precisamente este 21 de marzo se cumple un año desde que el gobierno de España se inclinara ante Marruecos, dando aval a su propuesta de autonomía del Sahara Occidental, que elimina la posibilidad del pueblo saharaui de ejercer su libre autodeterminación. Según la propuesta de Marruecos, el territorio devendría en región autónoma del Sahara y tendría un presidente electo por un parlamento local, pero investido por el rey marroquí. Tendría competencias administrativas, jurídicas y judiciales propias, así como facultades en el ámbito económico, tributario, pero el Estado marroquí retendría los poderes relacionados con defensa, exteriores, moneda, bandera y religión. La postura tomada por Pedro Sánchez en 2022, objeto de críticas de los partidos políticos españoles, trajo como consecuencia el debilitamiento de las relaciones comerciales con Argelia, que apoya la lucha emancipadora del Frente Polisario. Desde ese momento, Argel mantiene un bloqueo casi total a las exportaciones de España. Este fin de semana, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, insistió ante el presidente de Argelia en la necesidad de una solución razonada a esa situación, por el bien del país africano y España, pero no se refirió a las causas de esta crisis, como sucedió hace un año a través de su secretario de Estado, Antony Blinken. Estados Unidos reiteró este martes que el plan de autonomía le parece una propuesta seria, creíble y realista. Estas posiciones dejan a un lado el camino iniciado por Naciones Unidas en los años 80 para lograr una solución política aceptable para todas las partes, y vuelve al pasado colonial, apoyando monarquías e invasiones que flagelan a los pueblos. Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, secretario general del Frente Polisario. Vamos a conversar con él en minutos aquí en los estudios de Telesur.
Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, secretario general del Frente Polisario, bienvenido a Es Noticia de Telesur. Un gusto poder conversar con usted en los próximos minutos, un placer saludarle. Igualmente. Muchísimas gracias. Usted acaba de culminar un encuentro, se ha visto, con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Cuénteme cómo estuvo, usted cómo lo percibió, cómo se ha sentido además recibido en este país. Luego le preguntaré acerca de los acuerdos alcanzados, las firmas que se realizaron en varios frentes. Ante todo, quiero agradecerle al presidente Maduro de haberme invitado a esta visita de Estado a Venezuela y al pueblo y gobierno de Venezuela por la excelente acogida, la hospitalidad con la cual hemos sido objeto durante nuestra estancia estos 3 días. El presidente, como es habitual, nos ha recibido con los brazos abiertos, con esa determinación que caracteriza a los venezolanos de defender las causas justas, de estar al lado de los oprimidos, al lado de los agredidos, como es el pueblo saharaui. Agradezco con toda sinceridad y de mi corazón esos gestos de solidaridad, esa firmeza en la defensa y el apoyo a la causa saharaui, la causa justa, noble, que defienden todos los mandatarios que son a favor de la justicia y de la internacional y el derecho de los pueblos a vivir libres en su autodeterminación independiente. ¿Qué similitudes encuentra usted, presidente, entre la causa saharaui, el derecho a la autodeterminación, a la independencia, con el pueblo y gobierno de Venezuela que sufre un bloqueo criminal por parte de Estados Unidos? Yo creo que hay muchos lazos y vínculos que nos unen. Nosotros hemos sido agredidos hace ya 47 años por nuestros vecinos. Invadieron gran parte de nuestro territorio, lo siguen ocupando. También los venezolanos, Venezuela, en las últimas décadas siempre han sido objeto de agresiones y en los últimos años de sanciones injustas para doblegar la voluntad de resistencia, la voluntad del presidente Maduro. Por no someterse a los designios de un imperio como Estados Unidos. Por no ser sometido a la voluntad de otros. A la voluntad de otros. Y yo creo que el pueblo venezolano merece, por nuestra parte, ese reconocimiento, ese valor de haber resistido y que está saliendo poco a poco de la situación que intentaron imponerle para estrangular la revolución bolivariana de Venezuela. Yo creo que el pueblo venezolano ha sabido salir de esa crisis y está recuperando la situación normal, especialmente desde el punto de vista económico. Ahí está la similitud con respecto a Marruecos, presidente, lo que intenta Marruecos con el pueblo saharaui. Bueno, Marruecos invadió un territorio ajeno después de una lucha de liberación contra el colonialismo español. El día que hemos impuesto al gobierno español la voluntad del pueblo saharaui y hemos entrado en negociaciones para que España pasara la soberanía a quien la pertenece, que es el pueblo saharaui, hemos sido objeto de una traición de nuestros vecinos. En el momento que hemos creído de que íbamos a cosechar los resultados de los sacrificios de nuestro pueblo durante muchos años, nuestros vecinos nos agredieron
invadieron nuestro territorio, siguen ocupando gran parte de ese territorio, reprimieron al pueblo saharaui, intentaron exterminar. El objetivo era exterminar al pueblo saharaui, quedarse con un territorio rico, pero sin dueño, cosa que obligó al pueblo saharaui a resistir ferozmente y desafiar esa voluntad de exterminarlo, y que es hoy en día un pueblo digno, un pueblo que defiende su patria, sacrificando muchos de sus hijos en el campo de batalla, por la represión marroquí en las prisiones marroquíes. Muchos y muchos saharauis han caído mártires bajo la tortura del régimen marroquí. Es un régimen totalitario, un régimen opresor, un régimen agresor, y sus genes se basan en la agresión y el expansionismo. Entonces, yo no creo que hay semejanza, excepto en otros lugares, con ese régimen que nos enfrentamos. Aquí intentan estrangular o hacer fracasar la evolución objetiva de una revolución, de un pueblo que quiere vivir libres. Imponen sus sanciones para doblegar esa voluntad, pero tampoco lo han logrado con el pueblo venezolano. Pero no lo han logrado. Antes de pasar a parte de lo que quisiera conocer su consideración acerca de una decisión que tomó por sorpresa en España sobre la decisión del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, hay un tema, volviendo a lo que ha sucedido hace minutos aquí en Venezuela, sobre los acuerdos alcanzados. Hay uno en particular que llama profundamente la atención. ¿Cómo lo vislumbra usted sobre los intercambios que vendrán en materia de educación universitaria? Porque es sin duda un punto central para fortalecer lazos entre los pueblos, y Venezuela tiene una amplia tradición de ella. Por ejemplo, aquí se han formado y de qué manera médicos palestinos que luego se van a Cisjordania además ocupada por el régimen de Israel. Así que Venezuela tiene mucha experiencia al respecto. ¿Cómo lo vislumbra usted? Yo creo que todos los acuerdos son importantes. Podemos resaltar el acuerdo sobre la educación, sobre la salud, fundamentalmente. Y para nosotros es un gran logro para el pueblo saharaui poder formar médicos especializados aquí en Venezuela. Aquí se van a sentir en su propia casa, no van a sentirse ajenos ni extranjeros, y ese es un valor añadido. Creo que todos los acuerdos merecen nuestra consideración. Agradecemos esa generosidad del presidente, del gobierno, del pueblo venezolano, de firmar con la República Saharaui tantos acuerdos en una visita tan exitosa como la que acabamos de culminar. Muchas tareas por delante. Sí, presidente, sobre el llamado Plan de Marruecos, que sin duda no es nuevo, porque es un plan del año 2007, Plan de Autonomía para el Sahara, donde no aparece por ninguna parte el plan de autodeterminación a través, por ejemplo, del referendo, que siempre ha estado a instancias de Naciones Unidas. Pero se recuerda de nuevo porque justo un día como hoy, pero hace un año, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anuncia que se pierde de alguna manera esta postura que tenía el gobierno de España de neutralidad, acogiéndose a las decisiones de Naciones Unidas, y dice que apoya a Marruecos. ¿Cuál es su consideración? Primero, el plan de Marruecos nació muerto, porque el pueblo saharaui lo rechazó
desde el inicio. Y tampoco Marruecos, un régimen que no puede ofrecer semejante salidas y soluciones. Lo relativo a Sánchez y a España, no es la primera vez, no es la primera traición. Los gobernantes de España nos han traicionado en aquel 1976. El abandono, el 26 de febrero de 1976, como resultado de la traición que firmaron el 14 de noviembre de 1975, los acuerdos tripartitos de Madrid, que repartían el Sáhara Occidental como un trozo de pan entre dos países que no les corresponde. Sí. Y se repite la traición casi 46 años después. Mueven el mismo cuchillo en la misma herida, 46 años después. Buscando las razones, el porqué. Esa es la incógnita para los propios españoles, para el propio partido político. Que de hecho los españoles, presidente, la coalición de gobierno de Unidas Podemos la rechazó y en general todos los partidos políticos de España la rechazaron. Los partidos políticos, el Congreso, el Senado, la sociedad civil, esa postura está totalmente rechazada por la opinión pública española. Pero Sánchez se sigue apegado a esa ¿Y en ese por qué, presidente? Yo creo que la pregunta, la que hemos planteado nosotros también, ¿por qué? Pues hay quien relaciona el giro con el programa de Pegasus, el programa de escucha, sí, que probablemente hay algún secreto mortal que Marruecos descubrió. El programa de espionaje de Israel. Sí, pero los marroquíes lo han aplicado en Francia y en España, al propio presidente del gobierno y unos cuantos ministros de su gabinete. Ah, sí. Esta es probablemente una de las razones. La otra razón... Que habrían encontrado algo de tal peso para que el presidente del gobierno de España cambiara su postura histórica. Pues eso es, yo creo que la pregunta la hemos planteado nosotros mismos a los españoles que aún siguen sin descubrir y sin responder a esta misma pregunta. Porque allí hay, presidente, dos situaciones viéndolas en el llamado tablero geopolítico. O una, presidente, por la migración, chantajeando al gobierno de España por la migración de Marruecos en Ceuta y Melilla. Recuerdo que hayan pasado masacres realmente espeluznantes, o también por un asunto de carácter económico en un mundo que tiene una crisis económica global. ¿Qué cree usted? Yo dudo de que sea una o la otra. Ya. Lo de la migración es un fenómeno histórico, o sea, no es reciente, no es de ayer ni antes de ayer. Marruecos siempre ha utilizado la inmigración, drogas, como carta de presión en contra de España cuando en cualquier momento que España intenta adoptar una posición más próxima a la legalidad internacional y que refleja su responsabilidad histórica, moral y legal hacia el pueblo saharaui, Marruecos saca una de esas cartas para presionar entonces no es nada reciente, no es nada nuevo. Y una de esas cartas podría ser sobre el programa de espionaje Pegasus, que aparezca algo allí. Ahí hay un secreto que aún no se supo ese secreto que está detrás. Hay quien baraja, probablemente tendrá relación con los atentados
de 2004. Algo tiene que ver con eso, no se sabe. De todas formas, ahí hay una incógnita que algún día se revelará. Algún día se conoce. Sabremos cuál es la razón, porque no es explicable ni justificable ese giro del presidente del gobierno español contra incluso la opinión pública española. No solamente en contra del pueblo saharaui, porque no es nada nuevo, lo hemos conocido en aquel entonces y estamos todavía pagando las consecuencias de esa traición. Presidente, de hecho, la Comisión Europea también lo rechazaba en ese momento, esa propuesta de Marruecos, y decía: la solución sobre el Sahara Occidental debe ser política, justa, realista, pragmática, mutuamente aceptada. Desde ese entonces a este momento ha pasado un año, pero ¿cree usted que esta postura de la Unión Europea se mantiene? ¿Se han sentido ustedes acompañados por la Unión Europea? Se mantiene esa postura, sí. Están con las Naciones Unidas, el papel que puede jugar las Naciones Unidas para la aplicación de sus resoluciones relativas al respeto de la legalidad internacional. Eso de solución mutuamente aceptable es un poco light. Llegar a un compromiso entre un agredido y un agresor no es sencillo, no es fácil. Somos víctimas, no hemos agredido a nadie. Defendemos nuestra dignidad, defendemos nuestros derechos. Entonces se ocupan tu casa, se ocupan te agrede tu propia casa y tienes que buscar una solución mutuamente aceptable. Lo que tienes que hacer es salir de tu casa. Claro. Y defiendes tu casa. Efectivamente. Pues es aplicable a lo que está pasando en el Sáhara Occidental, el pueblo saharaui que padece de la ocupación de un país vecino. ¿Debe entonces quedar todo en manos de Naciones Unidas, presidente? Seguir insistiendo en el referendo de autodeterminación, pero ¿qué falta con Naciones Unidas que no avanza en ese sentido, pero que vemos que de alguna manera pareciese, por algunos hechos, también en esta geopolítica y la diplomacia, parece que se va acercando a Marruecos? ¿Cuál es su visión acerca de ello? Yo creo que las Naciones Unidas no han sido capaces hasta el momento de cumplir el compromiso con el pueblo saharaui que adoptaron en aquel 1991. Hemos estado casi 30 años a la expectativa, corriendo detrás de espejismo, que no llega a aplicarse. ¿Y cuánto más lo van a esperar, presidente? Yo creo que desde 2020, el 13 de noviembre de 2020, Marruecos rompió el cese del fuego. Hoy día estamos en otra situación, estamos en guerra. Hoy estamos en guerra. De nuevo, en menos de 48 años, el pueblo saharaui se vio obligado a retomar las armas para defender su dignidad. Rompieron el cese del fuego, ocuparon nuevos territorios. De los territorios liberados, entonces nos vimos obligados a retomar las armas y hoy día estamos en guerra, estamos combatiendo. Caen mártires nuestros diariamente. Y hay también muertes en el adversario, en nuestro enemigo. Hay guerra. Yo creo que no es que somos amantes de la guerra, todo lo contrario, somos un pueblo pacífico, un pueblo que busca la solución pacífica y una convivencia con todos nuestros vecinos, incluido el pueblo marroquí. Pero lamentablemente, hasta el momento, no existe esa voluntad política en nuestro enemigo. Lo que quiere es imponer su voluntad de ocupación y de expansionismo a la voluntad de nuestro pueblo, cosa que no se va a lograr. Son ya 48 años de resistencia. 48 años de resistencia después de unos cuantos años
de resistencia contra el colonialismo español. Nuestro pueblo está más que nunca apegado a sus derechos, dispuesto a más sacrificios. Queremos vivir libres, dignos, independientes. Este es la propiedad única de nuestro pueblo. No es de Marruecos ni de otros. Marruecos goza y cuenta con la complicidad de incluso miembros del Consejo, permanentes del Consejo de Seguridad, que se han alineado a la injusticia, a un régimen... Estados Unidos y Francia, presidente. Y, por ¿Que les ha supuesto, parecido bien este plan le de han Marruecos? dado sus propios calificativos, Sí. pero esos calificativos no le han dado otro valor ante el pueblo saharaui. El pueblo saharaui desde el inicio dijo que un plan de autonomía con Marruecos lo rechaza frontalmente. Marruecos no puede ofrecer lo que no le corresponde. El Sáhara no es marroquí para que los saharauis no somos marroquíes para que nos ofrezca una autonomía, que ofrezca la autonomía a una región marroquí. Pero este es un territorio diferente y separado de Marruecos, como valoró el dictamen del Tribunal de Justicia Europeo. Así Sí. territorio distinto y separado. Y Marruecos no cuenta con ninguna soberanía sobre ese territorio, ni está considerado por Naciones Unidas como potencia administradora, porque España sigue por ley hasta hoy la potencia administradora del territorio, porque abandonó el territorio sin culminar el proceso de descolonización. Entonces, sigue siendo hasta hoy, a pesar de que no están en el territorio, la potencia colonial. Y lo que intentan cuando estamos observando, presidente, ese plan de autonomía para el Sáhara Occidental, es como si lo pensaran a calco de las regiones autonómicas de España. Yo creo que lo han copiado a los españoles y incluso han coordinado la elaboración del plan, entre ellos Estados Unidos. ¿Cree usted que España les apoyó a armarlo en 2007? No es que lo creo. ¿Está seguro? Sí. ¿Está convencido? Sí. Y sé quién incluso. ¿Quién lo hizo, presidente? Un expresidente del gobierno español. Del gobierno español. Presidente, ese larguísimo muro, que además está llenísimo de minas, ¿sigue allí? ¿Qué hacer? ¿Cómo se denuncia esto ante la comunidad internacional? Este flagelo diario que está allí de recuerdo de lo que significa. Hay un silencio cómplice sobre lo que el pueblo saharaui está padeciendo. Sea en el muro, sea las minas, sea la represión, sea las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, sea el expolio de nuestros recursos. Hay un silencio cómplice, lamentablemente, pero no afectará nuestra voluntad. Que sean todos cómplices, si usted quiere. El pueblo saharaui seguirá defendiendo lo suyo, seguirá defendiendo su dignidad. Presidente, estoy a punto de despedirlo, pero no quiero dejar de preguntarle cómo se vive en este momento en los campos de refugiados, 200.000 personas, con una cantidad de necesidades. El gobierno de España anualmente enviaba parte del dinero, después, en medio de esta situación, dice que no lo envían más. ¿Cómo se sobrevive ante una situación de esta? ¿De dónde se saca tanta fuerza para luchar? Dinero es probablemente algún voluntario de la sociedad civil española, algún ayuntamiento, pero oficialmente el gobierno español nunca ha enviado dinero. Probablemente ayudaría a los organismos de las Naciones Unidas, a ACNUR, al Programa de Alimentación Mundial, para que ayudaran al pueblo saharaui. Yo creo que, bueno, nos hemos adaptado a esa situación. Son ya 40 y tantos años los que incluso nacieron ahí
en el exilio hoy son probablemente abuelos, no solamente padres y madres, sino abuelos. Entonces nos hemos adaptado a escasez, sí, pero dignos. Somos dignos a pesar de que los pocos medios con que contamos, pero tampoco es que no somos exiliados de una guerra civil ni de una catástrofe. Somos, ahí hay refugiados dignos que quieren continuar resistiendo, luchando hasta liberar su patria y retornar a construir su Estado. Entonces, soportamos lo que podamos, pero yo creo que las ayudas somos los refugiados que reciben 0,39% de los que reciben otros refugiados en el mundo. O sea que incluso querían estrangularnos con la poca ayuda. Porque en otras partes del mundo se ha convertido en un negocio ser refugiado o ser migrante y luego llegar a otro país y decir que es refugiado. Estos son refugiados de 47 años ya. 47 años. No es nada. Y el mismo comportamiento desde aquel entonces hasta hoy es el mismo comportamiento. Incluso a veces han disminuido las ayudas. Imagínense de que creo que fue un satélite francés que sobrevoló los campamentos, entró en las diferentes cocinas saharauis, de familias saharauis. Estoy hablando de un satélite, de una realidad. ¿Por qué lo digo? Porque en 2004, ECO y la Comisión reducieron la ayuda a los refugiados saharauis de 136.000 a 90.000, excusándose de que estos son los más vulnerables. ¿Cómo han podido detectar los más o menos vulnerables? Claro. Porque ese satélite sobrevoló me estoy riéndome, estoy tomándoles. Le entiendo. Sobrevoló, entró en las diferentes cocinas, clasificó. Estos son más vulnerables, estos menos vulnerables. Y nos hemos quedado sorprendidos. No habéis hecho ningún estudio, no habéis visitado todas las familias, no habéis entrado en las diferentes cocinas. ¿Cómo podéis hacer esa clasificación de que tantos son los más vulnerables? Y entonces los otros no tienen derecho a la vida, los más vulnerables, los menos vulnerables. Eso es cómo nos han tratado. Pero esa presión tampoco ha afectado la voluntad de nuestro pueblo a continuar resistiendo. Quien hace esto parece, presidente, que lo que le interesa es un exterminio ante el silencio de la comunidad internacional. Porque, ¿qué explicación le dije que esa era la intención inicial. Y sigue intacto esa. Sigue siendo esa la intención. Sí, sigue intacta. Pero desafiamos esa voluntad. Viviremos, existiremos, lograremos nuestros objetivos. El pueblo saharaui es una cuestión de tiempo. Se independizará, establecerá sus relaciones directas atravesando el Atlántico con el continente y con el Caribe. Porque este es nuestro mundo del punto de vista lingüístico, del punto de vista cultural. Nos rodean probablemente países francófonos. Somos el único pueblo árabe africano de habla hispana y el segundo país en el continente de habla hispana. Entonces, y nos orgullece, a pesar de que el daño que nos hicieron los españoles, los gobernantes españoles, por lo menos nos han dejado un idioma que nos une con los diferentes países latinoamericanos y del Caribe. Con esto lo despido, presidente. Muchísimas gracias. Un gusto haber conversado con Igualmente. usted. Un placer y bienvenido siempre a Telesur. Gracias. Muchas gracias. Cerramos esta conversación con el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali.
Así vamos a una pausa, estamos en Es Noticia. Al volver en Noticia Bolivia, el presidente de esta nación alerta sobre los mensajes hostiles de representantes del gobierno de Estados Unidos por la decisión soberana de industrializar el litio con el apoyo de China. Vientos de desestabilización es lo que nos preguntamos y lo analizamos al volver. Estamos en Es Noticia. En Noticia Bolivia, el presidente de esta nación, Luis Arce, advierte de las amenazas imperialistas sobre su política de industrialización de litio en conjunto con el gigante asiático China. Denuncia las intenciones de Estados Unidos en apoderarse de los minerales existentes en la región. Este martes, el presidente boliviano, Luis Arce, alertó sobre las intenciones ambiciosas mostradas por Estados Unidos luego de la firma de un contrato con China para construir plantas de producción e industrializar el litio nacional. Según cifras del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, Bolivia alberga el 68% del litio mundial. Hemos recibido los mensajes desde Estados Unidos, donde la jefa de Comando Sur ha dicho que le preocupa que Bolivia ya haya firmado un contrato con una empresa china que es la número 1 del mundo para industrializar nuestro litio. Arce hace referencia a las declaraciones de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, en las que hace pública la preocupación del Pentágono por la firma de este convenio entre el país suramericano y el gigante asiático. El 8 de marzo, ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Richardson acusó a China del aprovechamiento de los recursos naturales latinoamericanos. La República Popular China sigue expandiendo su influencia económica, diplomática, tecnológica y militar en América Latina y el Caribe. La República China tiene la intención y la capacidad de emitir normas internacionales, promover autoritarismo y amasar poder e influencia a expensas de estas democracias. La República China ha ampliado su capacidad para extraer recursos y establecer puertos, así como manipular a los gobiernos a través de prácticas de inversión depredadoras y construir instalaciones espaciales de doble uso. Es una molestia para los intereses de Estados Unidos en la región, que sin reparo ha expresado públicamente antes. Esta región es tan rica en recursos, elementos de tierras raras, el litio. El triángulo de litio está en la región. Hay muchas cosas que esa región tiene que ofrecer. Necesitamos una nueva estrategia. No podemos estar por aquí y por allá. Tenemos una serie de elecciones importantes que se vienen o que acaban de celebrarse y tenemos que continuar estando pendientes de esta región. Arce reafirmó el carácter soberano de Bolivia y la defensa de sus recursos naturales. Del convenio con China derivarán 42 industrias generadoras de empleos para los ciudadanos del altiplano. El líder de la nación andina subrayó la importancia cobrada por el litio, dada la actual situación de crisis climática y energética a escala global, e instó a las organizaciones y movimientos sociales a estar alertas ante la postura de Washington. Entramos con el análisis. Hugo Moldis es analista político, periodista, magíster en Relaciones Internacionales, nos acompaña desde La Paz. Hugo, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Tatiana, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Pues vaya preocupación y alerta producto de lo que dice el presidente Luis Arce. Muy bien recordábamos, porque aunque lo presentemos mucho cada que hablamos de los temas de recursos naturales de nuestra América Latina, hay que recordar lo que dijo la jefe del Comando Sur de Estados Unidos. ¿Cuál es su análisis al respecto?
A ver, Tatiana, esto no es un desliz, un gafe de la jefe del Comando Sur, no podría serlo, pero adquiere mayor preocupación cuando es la tercera vez en menos de un año que hace referencia al mismo tema. La primera fue septiembre del año pasado, en una reunión organizada por la Fundación Concordia, que es una fundación que reúne a actores de la ultraderecha latinoamericana y caribeña, muchos de ellos incluso vinculados a los servicios secretos de los Estados Unidos. Es decir, en Concordia encontramos ex agentes de la CIA, ex agentes del FBI, ex agentes del Consejo Nacional de Inteligencia, militares retirados vinculados al Pentágono, pero también al complejo militar industrial, y activistas políticos vinculados a la Fundación Cubano-Americana, ¿sí? Que todos sabemos que tiene su sede en Miami, y hay venezolanos opositores antidemocráticos, están también bolivianos antidemocráticos que andan siempre tratando de incendiar el país, como el señor Carlos Sánchez Verazahí. En fin, eso es Concordia, ¿no? La segunda vez que lo hizo fue en febrero de este año, en un think tank en la que hay comandantes y excomandantes del Pentágono, Atlantic Council, que es un think tank militar en el que se evalúan las estrategias político-militares de los Estados Unidos hacia el mundo, pero también se evalúan, se estudian, se analizan, se descomponen en sus partes para hacer sugerencias, en fin, al Pentágono, de las estrategias de seguridad nacional de países como Rusia, como China, en fin. Esa ha sido la segunda vez. Y la tercera, ante el Comité de Defensa del Congreso, como ha señalado el reporte hace unos minutos escuchados en el canal en Telesur. Entonces, 3 veces refiriéndose al mismo tema, más o menos con el mismo tono, nos está advirtiendo sobre el interés estratégico, yo diría, cuándo no, de Estados Unidos en los recursos de América Latina, y hoy parte de esos recursos tienen que ver con el litio, ¿no? En el caso de Chile, para ser mucho más preciso, lo tienen más o menos amarrado porque son sectores privados los que explotan el litio en ese país, que no ha sido nacionalizado. En el caso de Argentina podríamos decir que está por la misma dirección. Entonces, el único país del famoso triángulo del litio donde hay una propiedad soberana y va a haber un aprovechamiento soberano a través de una tecnología de extracción directa del litio es Bolivia. Se ha hecho ya un convenio con la empresa china más importante en la fabricación de baterías. La puerta no está cerrada, y las otras empresas con las que se está negociando son chinas, y está la empresa rusa Uranio One. Entonces, con lo cual, evidentemente, el malestar del Pentágono es demasiado grande y que puede dar lugar a cualquier tipo de reacción, que todos ya lo hemos visto el año 2019 con el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. Esa es la coyuntura, porque es que pasó hace realmente muy poco. Es que Bolivia ha salido de un golpe de Estado en el año 2019, ha aplaudido y propiciado además con distintos apoyos de la Embajada de Estados Unidos dentro de Bolivia. Así que la alerta no es menor por eso, ¿no? Exactamente. Pero además de eso, no es un político norteamericano el que está diciendo esto, que uno podría todavía matizar, digamos, el nivel de alerta. No, lo está diciendo la jefe del Comando Sur.
que todos sabemos, ¿no es cierto?, la Cuarta Flota, las bases militares que tienen en varios países de América Latina, y que evidentemente se inscribe en una coyuntura geopolítica mundial en que el ascenso chino, que en muchas cosas ya está por encima de los Estados Unidos, la fortaleza político-militar rusa, a pesar de la OTAN y a pesar de los miles de millones que le están dando a la OTAN en esta cruzada contra Rusia, evidentemente América Latina juega un papel fundamental, es su retaguardia política, su retaguardia económica, su retaguardia militar y su retaguardia en términos de acceso a los recursos naturales, porque Laura Richardson en las tres oportunidades, ojo, ha hablado de litio, pero no solo de litio, ha hablado de las tierras raras que hay en Venezuela, hay tierras raras, en Bolivia tenemos tierras raras, ¿sí? Y ha hablado de, por ejemplo, la presencia o del valor del oxígeno en la Amazonía latinoamericana. Así que no se trata no es un oficial de bajo rango, es la jefa del Comando Sur y todos sabemos lo que ha implicado el Comando Sur desde que estaba en Panamá, luego se trasladó nuevamente a Florida, etcétera, etcétera, lo que ha implicado en la historia del Comando Sur para América Latina. No hay que, digamos, asustarse porque también el miedo paraliza, pero hay que estar atentos sobre una contraofensiva que además de eso, a mi juicio, Tatiana, se inscribe en un momento de derrumbe del orden liberal que Estados Unidos y otros países construyeron después de la Segunda Guerra Mundial y que es un campo propicio para el desarrollo de proyectos de carácter fascistoide. Que lo estamos viendo en distintas partes del mundo y para nuestra América Latina, mira lo sucedido en tu país, en Bolivia, y hace muy poco lo sucedido en Brasilia, por ejemplo, después de que gana, muy pocos días después de que gana el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, como estas hordas fascistoides intentaron tomar los 3 poderes del Estado en Brasilia. Así que allí están las alertas. Ahora, a nivel interno, Hugo, ¿ves algún indicio de estos intereses estratégicos de comenzar a derivar en un nuevo intento de desestabilización en el país? A ver, en Bolivia tenemos 2 comités cívicos extremadamente conservadores. Uno es el que está ubicado en Santa Cruz, en el oriente boliviano, que hasta ahora no le ha prosperado el plan de desestabilizar al gobierno del presidente Arce, todo lo contrario, han salido derrotados. Pero el otro es en el departamento de Potosí. Potosí, con menos fuerza que el de Santa Cruz, habla de Santa Cruz, de Potosí Federal. Entonces, es evidente que el rechazo que está liderando el Comité Cívico Potosino a la firma de este convenio con la empresa china, al proyecto de industrialización del litio, no solo que va en contra de la inmensa mayoría de la población de ese departamento, en caso de que rindieran, daría resultados sus planes de obstrucción, sino que además buscan conectarse con un proyecto de desestabilización de carácter nacional. Este año, Tatiana, es el año en Bolivia. Es decir, lo que va a pasar en Bolivia, desestabilización, acortamiento del mandato presidencial de Luis Arce, tiene que ser el año 2023. Y creo que evidentemente en Bolivia estamos respirando. Se está tratando de maximizar, por ejemplo, de amplificar, indicando de que hay un descalabro de la economía boliviana, de que esto no anda bien, de que no hay liquidez. No hay iliquidez, hay algunos problemas de liquidez que sin embargo no han afectado la estructura del modelo boliviano, porque el modelo boliviano, valga la reiteración,
se asienta más bien en la bolivianización de la economía, ¿no? Que lo reconocen incluso observadores que pueden ser no oficialistas, pero que son bastante serios en su trabajo. Pero bueno, sobre eso, están tratando de generar descontento, varios descontentos en realidad, para que esa suma de descontentos terminen generando un nivel de convulsión que en los hechos yo creo que está destinado no solamente a expulsar a Luis Arce del gobierno, sino sobre todo a interrumpir el proceso de industrialización del litio. Lo que parece que no tiene vuelta atrás, porque además el gobierno chino, no solamente por toda su capacidad, sino que es absolutamente serio cuando decide asumir un proyecto, lo bien conocemos en varias partes de nuestra América Latina. Por último, cuando nos hablan de la amplificación que se intenta dar acerca de hechos que realmente tienen controlado, mira, por ejemplo, que es un ejemplo, el asunto de la inflación con respecto a otras partes del mundo, las dificultades que tiene el movimiento al socialismo. ¿Crees que también se usa políticamente? Sí. Yo estoy convencido que la estrategia imperial es meter leña al fuego en todo lado. Y creo que va a depender mucho de la madurez, no sé si aquí soy optimista o qué, pero prefiero ser optimista, ¿no? Ante el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad, decía Gramsci, ¿no? Yo creo que finalmente va a haber una recompactación del movimiento al socialismo, de los movimientos sociales, en la medida que vayan percibiendo esta amenaza no solamente a la democracia, a la economía boliviana, sino a la continuidad del proceso de cambio. No hay posibilidades de que triunfe en Bolivia ningún golpe, cualquiera que sea la modalidad que elija, y no hay posibilidades de que se pueda obstruir el proceso de industrialización del litio si no se quiebra al movimiento al socialismo y a los movimientos sociales. Entonces, creo que a pesar de las tensiones y contradicciones que a veces son muy duras, yo creo que va a llegar un momento en que la sensación y la percepción del peligro real va a volver a recompactar las fuerzas populares y revolucionarias en Bolivia. En Bolivia, mantengamos el optimismo, que así sea. Muchísimas gracias, Hugo, por ese análisis. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Tatiana. Gracias, buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión en Noticia. Como siempre, un placer estar con ustedes. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.